Bueno, yo cojo el micrófono para intentar ser rápido, ágil, porque prefiero muchas imágenes que hablan más que las palabras. En la línea de lo que ha hecho José Vidal, vamos a hablar de las fosas comunes que hemos excavado en el cementerio de Belchite. En la publicación del pasado oculto se señalaba que en Belchite había dos fosas principales en el cementerio, una entrando a la derecha y otra entrando a la izquierda. La arqueología, una de las virtudes que tiene es que no engaña. Se excava, se comprueba, y si están, aparecen, y si no están, no aparecen. Y eso es lo que hemos estado realizando. Pero antes de empezar a contar exactamente la excavación, lo que quería hacer es una reflexión que, sobre todo para los jóvenes, que estamos hablando de la guerra de España y de la violencia que se produjo cuando ahora mismo estamos viviendo guerras en Sudán, en Etiopía o en Ucrania. Es decir, que la guerra no está lejos, que tenemos que pensar que si no hacemos una lucha decidida por los valores democráticos, pues podemos encontrarla otra vez en España. Esta es una imagen que ahora que se está hablando de los tanques que va a mandar España para ayudar al pueblo ucraniano, pues esta es una foto de un tanque en España. Y esta también es uno de los desfiles de requetés y falangistas. Estos son falangistas desfilando, porque el primer momento del golpe de Estado, de la sublevación, es con milicias, tanto de falangistas como por requetés, como por fuerzas de la Guardia de Asalto o Guardia Civil, principalmente. En la República, en la parte de la República, se cometen muchos errores. Uno de los errores que se produjo al principio es la disolución del ejército, mandar a todos los soldados que se fueran a sus casas. Entonces, no había una fuerza militar que defendiera a la República y tuvieron que ser los sindicatos o las organizaciones las que montaran las milicias de CNT, de FAI, de POUM, del Partido Comunista. Después, poco a poco, se fue ampliando. El ejército de sublevados contó con la fuerza del ejército de África, de los moros, los regulares, que acudieron por miles de ellos a ayudar en primer momento, y que sin esa ayuda extranjera no se hubiese conseguido, desde luego, la victoria última que consiguieron, de la misma manera que el gran apoyo militar de Alemania, de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que sobre todo Italia dio gran cantidad de tropas militares, y también de otros medios militares, tanques, proporcionó muchos, pero sobre todo la Alemania nazi facilitó la Legión Cóndor, que fue uno de los elementos más importantes. Las ciudades en España, esto es de Madrid, toda España sufrió los horrores de la guerra desde 1936. Esta es otra zona que estaba estudiando también la provincia de Zaragoza. Ese es Alcubierre, que es una pequeña población también, que fue también masacrada. Ahora se ha dedicado el Día de la Memoria en Aragón a la ciudad de Alcañiz, porque es conocida la destrucción de otras ciudades por bombarderos, pero en Aragón Alcañiz tuvo miles de víctimas en el bombardeo que sufrieron. No solamente Guernica es el paradigma de la destrucción de localidades civiles totalmente arrasadas. Esto los nazis lo aprovecharon, evidentemente, para probar su maquinaria de guerra
y comprobar la eficacia que después utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Los edificios que ahora vemos en la guerra de Ucrania, pues estos son edificios de Madrid, que lo mismo que sucedió en Zaragoza y que sucedió en Belchite, los bombardeos fueron sobre poblaciones civiles, no sobre poblaciones militares. Esto, para los que conozcáis, es la Plaza de España de Zaragoza, donde estaba inmediatamente colocado la falange, pues tenía la parte fundamental. Ahora nos preguntamos que cómo es que está apareciendo una fuerza tan potente como Vox, pero es que, como hemos contado, la mayor parte de la oposición del Frente Popular fue exterminada. Las familias tuvieron que abandonar el país. Y esto continuó, recordarán muchos de los presentes, las manifestaciones multitudinarias aclamando a Franco, y esta gente sigue existiendo, no es que se produzca un cambio sustancial. Entonces, la mentalidad dictatorial y fascista sigue imperando en una parte de la población importante en España. Una de las diferencias, esto es los ejercicios gimnásticos de un colegio en Teruel, que recibían formación militar. Las estuvieron recibiendo hasta los años 60. La Organización Juvenil Española no solamente era una organización que fomentaba la vida al aire libre, sino que había también una carga política y una carga militar. Tenían una cartilla militar, que aquí están practicando los ejercicios militares, mientras que las mujeres estaba perfectamente separado. Las niñas no participaban de la Organización Juvenil Española, sino que participaban fundamentalmente, esto es la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza, y bueno, lo que más había era procesiones y todo tipo de una actividad religiosa. Como veis, los uniformes de las niñas pues eran muy peculiares. Esto lo hemos vivido hasta los años 60, esta forma de separación completa. Franco es ahora la imagen, pero desde luego era un equipo militar que en un principio fue Sanjurjo, después fue Mola y después fueron una serie, pero evidentemente que al final Franco era muy astuto y consiguió al final quedarse con el poder omnímodo de la batalla. Y entrando en Zaragoza, en Aragón, Aragón es una de las regiones que desgraciadamente sufrieron más la guerra, porque la frontera fue longitudinal, de norte a sur. La provincia de Huesca, librando Huesca capital, no se consiguió conquistar, fue rápidamente asumida por las fuerzas sublevadas, lo mismo que Jaca. Zaragoza fue fiel a los sublevados. El general engañó totalmente a la República, incluso mandaron inmediatamente un avión para que relevara a Villalba, que lo aceptara, y en el aeropuerto cogieron al general que enviaban y se lo llevaron detenido a Pamplona y ahí lo mataron. En Teruel también en un principio permaneció totalmente afín a los sublevados, aunque posteriormente en el 38 fue la única capital de provincia que se consiguió ocupar por parte del ejército de la República. Aquí Zaragoza fue un objetivo. Todas las milicias que desde Cataluña y Valencia se enviaron a la semana siguiente para intentar conquistar Zaragoza se encontraron con... Bueno, la verdad es que si hubiese sido más ágil la República, si hubiese contado con un ejército, en los 3 primeros días no había fuerzas en Zaragoza ni en Huesca para haber detenido el avance de las fuerzas republicanas. Pero eran milicias que sin formación militar, y se pararon en Caspe, Bujaraloz, y no llegaron. Bueno, Belchite era un punto clave que tenían que haber ocupado, pero no se ocupó porque rápidamente mandaron desde Zaragoza
a grupos de Guardia Civil, fuerzas de asalto y voluntarios de Falange y Requetés para defenderla y ya no se pudo ocupar en el primer sitio. Esto es una de las calles de Belchite, de la batalla, de lo que, como ha contado José, de lo que aparece, lo que se cuenta de Belchite es la batalla de Belchite que se produce continuamente. Y se habla, lo que nos decía el actual alcalde del Partido Popular, que nos decía, hombre, muertos vamos a encontrar porque son muertos de la batalla. Y es cierto que hay muertos en la batalla. Este es un aviador, un avión que ha caído y queda medio cuerpo, y es cierto que este es un muerto de la batalla. Pero estos no son muertos de la batalla. Esto es la población civil a la que, como ha contado José, a partir del tercer día del golpe militar empiezan a llevarse, y además que una de las cosas que me ha causado más impresión ha sido leer una de las obras, uno de los libros que publica el recaudador de la propiedad, el registrador de la propiedad, García Martín, que escribe una obra contando la batalla, pero al principio habla de la primera parte y nos cuenta cómo estaba sentado junto al río con algunos amigos y pasaba los voluntarios, los milicianos de Falange y de la Guardia Civil, pasaban por delante de ellos, llevándose a familias, como ha contado el escrito del juicio en Alcaniz y en Caspe, como los van llevando al cementerio, les hacen cavar las tumbas y ahí mismo los matan. Y cuenta es el registrador de la partida, dice, pero bueno, yo me quedaba en paz porque la mayor parte, antes de que los mataran, había un sacerdote que les daba las últimas, les absorbía de sus pecados, con lo cual iban directos al paraíso. Dice, al final, cuenta él en el libro, dice, al final todos vamos a morir. Con respecto a la otra historia que se cuenta, esto es las fuerzas franquistas recuperando los restos de sus víctimas. Durante muchos años estuvieron recogiendo e identificando a sus muertos y llevándolos a los cementerios que correspondía o llevándolos a cuelgamuros. Aquí están metiéndolos en lo que ahora estamos intentando recuperar estas cajas con esa numeración y esos nombres, Villarreal y los Infantes, pues ahí los que ya sabéis que escribieron a todos los ayuntamientos pidiéndoles los muertos de las víctimas. Algunos fueron también exhumados de fosas de republicanos que sin autorización de los familiares ni su conocimiento los llevaron a cuelgamuros y los metieron en esas cajas. Hay un caso de los más famosos, es el de una familia de Calatayud, que es el que más ha luchado por conseguir la exhumación y que aún no se ha conseguido. Aquí están metiendo las cajas de madera en los nichos de cuelgamuros y aquí está el gran monumento franquista a los muertos. Las primeras exhumaciones se empiezan a realizar inmediatamente, pero las hacen los familiares, en algunos casos pidiendo a los ayuntamientos que les dejen recuperar a sus familias. Algunos ayuntamientos desde un principio les permitieron, otros no, otros tuvieron que esperar a los años 60 finales o 70, pero el tipo de excavación que se realizaba era sin expertos, de manera que eran los propios familiares que buscaban a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos y los sacaban con sus manos, con el pico y la pala enlazada y todos esperando recuperar. Y lo que conseguían era un montón de huesos que evidentemente no podían reconocer ni identificar y que al final se enterraban en grandes ataúdes, todos mezclados y metidos, y se les daba sepultura en los cementerios. Nosotros, los profesionales que estamos ahora, no hemos actuado así, evidentemente. Nosotros pedimos y exigimos al Ministerio que se haga, que actuemos como notarios históricos, de manera que la metodología que seguimos es primero realizar un estudio por georradar para intentar localizar dónde se encuentran las fosas que estamos buscando. Aquí hemos buscado en el interior, como se ha visto antes, y aquí estamos buscando
en el exterior del cementerio de Belchite, porque también nos había dicho la posibilidad de que hubiese grandes fosas, que contaban los vecinos de que desde el propio pueblo se veía y se oía los fusilamientos que se producían en el cementerio. Estas son las dos fosas principales que hemos excavado. Esta es una vista aérea del cementerio y esos dos cuadrados, el cuadrado 2 que nos habían asegurado que había una gran fosa, pues después de excavar toda esa zona solamente encontramos los cadáveres de 2 mujeres y además debían de ser, todavía no hemos comprobado, no tenemos los resultados del ADN, pero debían de ser familiares porque una estaba echada encima de la otra y eran 2 mujeres, una de ellas mayor. Primero se realiza una excavación manual, se hace un sondeo picando con cuidado para ver si aparece donde nos han indicado. Cuando comprobamos que no sale nada, porque generalmente las fosas están a mucha profundidad, entonces utilizamos unas pequeñas retroexcavadoras para realizar la excavación. Y cuando aparece el primer vestigio, ahí se ve una sombra de una caja de madera, entonces empezamos ya a hacer otra vez la excavación manual. La excavación manual se hace en espacio abierto y vamos, lo fundamental de la técnica de excavación es el obtener la individualización, es decir, que todos los huesos saber que pertenecen a la misma persona. Una vez que está individualizado, entonces hacemos la fotogrametría, hacemos una fotografía o con un dron o con muchas fotografías para después unirlas en 3D y vamos sacando todos los enterramientos. Aquí en el área 1, que es el que era más pequeña, lo tuvimos que ampliar porque nos aparecieron, como veréis, 8 fosas distintas. Cada fosa corresponde a una saca, es decir, a los que sacaron de su casa el mismo día. Y suelen ser entre 13 y 20 y tantas personas. Bueno, como pueden apreciar, están tirados de cualquier manera. Una de las características de esta fosa, yo he excavado muchas fosas, en algunas aparecen ordenados, aparecen en una franja longitudinal que se van enterrando uno tras otro. Bueno, pues aquí no, aquí están tirados uno encima de otro, revueltos totalmente. Unos aparecen atados de pies y manos, otros aparecen entremezclados unos con otros. Es curioso que la mayor parte de las víctimas aparecen descalzas, sin zapatos, es decir, que les han quitado los zapatos y les han quitado los objetos de valor. No hemos encontrado más que un encendedor de mecha, hemos encontrado una peineta de cabello, pendientes no hemos encontrado ninguno, ni pulseras, ni relojes, hemos encontrado un lapicero en un bolsillo y hemos encontrado un monedero con moneda sencilla, calderilla, un monedero. Hemos sacado 94 personas, es decir, que a esas personas, a esas 93, les habían limpiado previamente hasta los zapatos. Algunos sí que llevan zapatillas de goma, de caucho, y alguno aparece sobre todo los viejos, hay muchas personas de más de 70 años, alguno de más de 80 años con abarcas. Y también llama la atención, ya veréis alguno, bueno, aquí veis cómo están tirados. Este lleva abarcas, veis en los pies cómo aparecen las abarcas. Para los que no lo sepan, eran un calzado muy rústico que usaban sobre todo los zapatos los pastores, que se realizaba con las llantas de los vehículos, se cortaba un trozo y después con cuero se hacía un sistema de sujeción del pie, tanto por el peine como por la parte de atrás. Era muy barato, era muy resistente. Bueno, pues hemos encontrado, recuerdo 2 de ellos que están, no sé si saldrán ahora, con los pies arriba, es decir, que los pusieron de rodilla en el borde de la fosa, les pegaron un tiro en la cabeza, cayeron de bruces sobre la fosa
y los pies sobresalían en la parte posterior. Bueno, pues las abarcas que llevan estos dos abuelos están agujereadas no por desgaste, es decir, que eran pobres de solididad, porque no tenían ni para cambiarse las abarcas. Esta es una vista aérea, también de las características de esta fosa, aparte de la violencia que aparece, en el que el 16% o 17%, no recuerdo en este instante, de la población son mujeres, es decir, hay muchas mujeres, también hay niños, hay una niña de 16 años, que seguramente la tengo aquí, con un balazo en la frente, otro balazo en el hombro y otro en la espalda, y están rellenas de cal. Eso blanco que se ve es la cal viva. Gastaron kilos y kilos de cal viva que echaban sobre los cuerpos. El motivo, la cal viva se usa para varias cosas. En la Edad Media se utilizaba la cal cuando había peste, cuando había una enfermedad epidémica, se echaba cal para intentar matar al bicho. Pero en este caso no habían muerto de peste. Lo que querían era eliminar. La cal, lo que hace es destruir rápidamente las partes blandas, la carne, y entonces que quede solo el esqueleto. La manera es de conseguir la falta de identificación de las personas, que aunque vayan a picar, a intentar recuperar a sus familiares, por los huesos una persona no sabe si es su padre o su tío. Aquí veis las fosas, que como digo son entre 10 y 30 personas, lo que caben en cada una, que están amontonadas hasta en 3 capas sucesivas. Levantamos la primera capa y había otra capa de personas debajo, y debajo otra capa de personas. Y como veis, con cal, y como veis, totalmente entremezcladas. Aquí se aprecia cómo están entremezcladas, y yo había visto fosas en las que pues bueno, sí que estaban bandeadas. Cuando mataban a una persona, la cogían uno de los pies y otro de los brazos y lo tiraban. Pero aquí no aparecen, ese sí que tiene los brazos levantados, pero hay otros que los tienen a la espalda o que los tienen entre medias, es decir, que no se ha practicado esa técnica. Aquí hay un trabajo de elaboración. Esta es otra de las fosas más abundantes. Ha sido muy complicado el separar los restos en este estado con 3 capas que bueno, había encima cerca de 2 metros de tierra compactada. Además, las víctimas, algunas les habían arrojado grandes bolos de piedra para machacarlos, tenían la cabeza machacada o el cuerpo con piedras. En esa zona no había piedras en ese nivel, o sea, solamente estaban las que habían tirado encima de ellos. Y esta es una de las imágenes últimas que sacamos. Ahora veréis la disposición, las fosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lo que nos falta por investigar es que aquí empiezan los nichos. Hemos comprobado que esos nichos se levantan a partir de los años 50. Entonces pensamos que estas fosas eran más grandes y que las destruyeron al construir los nichos. La duda es si están debajo o no están debajo, y eso es lo que vamos a comprobar. Hemos pedido el permiso para picar debajo de los andadores y, si se puede, debajo de algún nicho. Y este es el estado final de lo que hemos realizado hasta ahora. Estas son los 2 abuelos con las abarcas que están en el borde, como los han tirado, como están. Bueno, realizamos fotogrametría como esta, y realizamos dibujo después detallado de cada uno de los individuos. Una vez que se ha individualizado, lo que hacemos directamente en el mismo campo de trabajo, en la misma fosa, es bueno, aquí está la chica con el balazo en la frente, y ahí estamos intentando ver si debajo del andador hay también restos. Es importante que vengan las autoridades. Aquí nos vino a visitar el director general de Memoria Democrática, aquí está la directora general
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y les explicamos. Estas son las dos mujeres que os he dicho que estaban en la fosa 1. Veis que están montadas. Aquí estaría la cabeza, que no apareció. Este es el cuerpo de una mujer de 40-50 años, y este es otra mujer que está sobre la cintura de la primera, y es una persona mucho mayor. Este veis que es una persona atada con las manos a la espalda, y ahí hay dos que están también en posturas. Ahí se ve unas suelas de caucho, de zapato, de las pocas que han aparecido. Hemos recogido munición, balas, tanto de Mauser como de pistola. Pero vamos, en el cráneo hay muchos cráneos que tienen 2 y 3 balazos. O sea que no. Aquí hay otro con otro balazo, otro impacto en la frente. Ese es uno de las peinetas de una señora, de las pocas que hemos recuperado. Esa es una primera costilla con un balazo. Esa parte circular es la huella del impacto. Aquí apareció un dedal. También no solamente hacemos la individualización, sino que realizamos inmediatamente el estudio de la edad y el sexo. Es decir, llevo 44 años estudiando restos humanos, y entonces hacemos una primera valoración en el campo de trabajo, y entonces podemos decir que se trata en principio de una mujer de entre 40 y 50 años. También hacemos el estudio paleopatológico. Este es un cráneo de una persona que en vida tuvo una deformación craneal sobre el parietal izquierdo, sobre el éureo. Entonces, esto puede servir para la identificación de las personas, aunque desgraciadamente la memoria es muy, muy débil. Y a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, sacamos en 2 casos a 2 hombres con braguero. Eso los mayores lo sabrán, que es una hernia inguinal. En aquellos tiempos no era operable, y lo que se hacía era poner una pieza de cuero muy apretada para que la hernia no saliera inguinal. Bueno, pues hemos encontrado 2 personas que se mantenía este braguero. Esto podría ser, si preguntamos ahora, pues alguno dirá, pues mi padre tiene hernia, mi tío tiene hernia. Bueno, pues preguntamos de los abuelos si saben si tenía hernia, y nadie se acuerda si el abuelo tenía hernia o el tío tenía hernia. Encontramos también munición, como he dicho, y aquí estamos cogiendo las muestras de ADN. Lo importante es que el antropólogo en el mismo campo coja las muestras sin contaminar y las haga lo que se llama la cadena de custodia. Es decir, guardar ese inventario. Yo las llevo directamente de la excavación y las deposito en el laboratorio inmediatamente, con un documento en el que indico que yo he tomado la muestra y hago entrega al laboratorio de esa muestra. Esa es la única garantía de que el trabajo es absolutamente correcto. Aquí la segunda labor es contactar con los familiares y pedirles, le hacemos una ficha en la que, aparte de los datos personales suyos, nos indican la relación de parentesco, porque no es lo mismo que sean hijos o que sean sobrinos, ni es lo mismo si es por línea materna o por línea paterna. Entonces hacemos un árbol genealógico de familia, de cómo tenemos que hacer la búsqueda genética, y después, en un principio, hacíamos la toma de muestras simplemente por legrado bucal, siempre con un hisopo, se frota el pómulo por dentro y se guarda el hisopo en un botecito que se cierra herméticamente, se ponen los datos del familiar y se envía a la laboratorio genética para que lo compare con los familiares. Pero
cuando estábamos excavando es cuando tuvimos el COVID, la pandemia. Entonces tuvimos que hacer, aquí está José, dando su sangre, estamos haciéndole una punción en el dedo para sacarle 3 gotas de sangre que se impregnan en una cartulina absorbente e inmediatamente se hace lo mismo, se recogen los datos familiares, se cierra y se manda al laboratorio. Pues ahora, si hay algún familiar que nos escribe, lo que hacemos es mandarles el kit donde está la lanceta y el sobrecito donde tiene que poner su sangre, y le pedimos que nos dé autorización, porque como sabéis hoy en día con el tema de la confidencialidad de los datos es fundamental que el familiar nos autorice a analizar su sangre y a utilizar los datos con este objetivo de localizar a sus parientes, no con ningún otro objetivo. Una de las labores importantes que tenemos que hacer es la difusión. No solamente está que hagamos bien nuestro trabajo, sino que lo demos a conocer al mayor número de público posible. Aquí nos vinieron a visitar escolares de varios institutos y les dimos explicaciones in situ sobre la excavación, de lo que estábamos haciendo y lo que significaba. Es lo más impactante, porque no es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas, que veas los cadáveres, que veas los asesinatos, que a mí hace años me enseñaron de que no había que hablar de fusilados, porque un fusilamiento parece que está dentro de un procedimiento judicial y esto no está dentro de un procedimiento judicial. Estos son asesinatos viles. También otra de las gratificaciones que tiene nuestro trabajo es ver cómo responde la sociedad. Mientras estamos haciendo las excavaciones, acudían muchos familiares y colocaban pues, su testimonio de reconocimiento a las víctimas que estaban ahí enterradas. Incluso pues, algunas personas, a los que estaban excavando, a los compañeros, pues les traían magdalenas, aceitunas, como señal de agradecimiento al trabajo que se estaba realizando. Y lo que nos falta es la última fase. Una vez que tengamos la identificación, lo que hay que hacer es devolverles el nombre, devolverles la memoria a todas estas personas que han estado olvidadas, que han estado ignoradas. Entonces es hacer el homenaje para que cada familia recobre a su familiar y, según la ley de memoria democrática, le dé entierro donde considere pertinente. Si no hay familia, la ley de memoria democrática indica que se enterrarán en el mismo lugar donde aparecieron hasta que en el futuro pueda aparecer alguien que lo reclame. Pero de momento también una de las cosas que tienen que saber es que, a pesar de que son excavaciones arqueológicas, son excavaciones arqueológicas singulares. Es decir, que el objetivo es el recuperar la identidad de las personas y entregárselo a los familiares, de manera que los objetos personales que encontramos, si se consigue la identificación, se lo entregamos a la familia íntegramente. No van a un museo, sino que van a la familia. Las gafas o el mechero de una persona se le entregará como testimonio de ese familiar. Ahora estamos esperando el último momento, que era el crear el monumento donde guardaremos, mientras se consigue la identificación, guardaremos a todos estos vestigios, todos estos restos de las víctimas, los guardaremos en el mismo sitio que los encontramos hasta que el problema, como siempre, es económico. Y cuando me dice ¿cuánto va a durar la excavación?, siempre les digo que depende de la financiación que consigamos. Si se consiguen 5.000, pues puede durar 20 años. Si se consiguen 50.000, pues durarán una décima parte. Bueno, pues con el estudio genético lo mismo, aunque han abaratado los costos, pero siguen valiendo del orden de los 500 y pico euros lo que nos cobran a nosotros el laboratorio de genética. Si multiplicas con 94, pues esa es la cifra que hemos pedido al Ministerio para hacer la identificación de todas las personas que hemos sacado.
Y nada más, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla también directamente. Gracias. Realmente es lo lamentable, ¿no? Pero me ha parecido más lamentable, bueno, lamentable todo, pero una fotografía que habéis sacado de un fusilamiento, los que estaban a la izquierda eran niños viendo el fusilamiento. Sí. Si es que, como he contado con este redactor que cuenta cómo se los llevaban, pues lo veían con toda la naturalidad. Sí, pero que estás en un sitio se lo llevan mejor. Yo creo que era a mitad de la político-social marinalero. Es lamentable, pero que en un fusilamiento en la plaza o donde fuese, en una plaza o al lado del cementerio, que haya niños a la izquierda, ahí viéndolo, yo creo que es todavía mucho más horrible. Bueno, la verdad es que se convocaba a la gente a que acudiera a ver los asesinatos. O sea, en la plaza, por ejemplo, ¿Cuántas personas habéis encontrado? 94. ¿Y identificadas? Ninguna. Y entiendo que el cementerio, aunque es un nuevo, el cementerio se sigue utilizando actualmente. Sí, vamos, ya. Que nos cuente la historia de la madre de Serrat, no, pero es que esa historia también... Esa historia tampoco es la que suele contar en la prensa. La madre de Serrat, cuando se produce el golpe, no estaba en Belchite, estaba ya en Lérida, creo que estaba. Y de Lérida estaba con una tía. Y de Lérida pasó a Barcelona. No es como cuentan que iba por las vías del tren y que se fue, eso no es cierto. O sea que el relato de no de Serrat, sino de familia que vive en Belchite, es ese, que cuando se produce, porque hay un problema, le fallece el novio de la madre Serrat, fallece. Y es el día anterior a la boda. Entonces coge, pues, lógico, ¿no?, la tristeza y tal, y la familia, la tía que estaba en Lérida, que estaba a punto de dar a luz, pues le recomiendan que se vaya y que se tranquilice y tal, ¿no? Entonces cuando se produce el golpe, no está, que está es el abuelo, sí que está, que lo fusila. O sea, de esos 11, hay 2 que no consta que están fusilados y desaparecidos, pero el abuelo Serrat sí que consta que está fusilado. Entonces, esa es la historia que tiene, ¿no? Luego ya se desarrolla en Barcelona, ya viene, pero vamos, lo de las vías no es cierto. No, y aparte que es inviable que vaya una chica joven, que no era tan joven, que recorriera de Belchite a Barcelona, ¿no? Bueno, pues ya es que vamos un poco justo de tiempo. A continuación, Juan Panaya, que es un viejo conocido, muy bien, para algunos un muy viejo conocido, de décadas atrás, nos va a amenizar con unas canciones. También os quiero decir que la asociación ACUDE está organizando para el 3 y 4 de mayo de junio, ¿no? Un viaje a Belchite, pero porque su representante está ahí, si alguien está interesado puede hablar con ella. Y a Juanjo, cuando quieras, muchas gracias.
Se queda como sin aliento. Yo no había visto una presentación tan intensa como esta. He siempre visto imágenes, fotografías, pero es verdad que se queda uno y una, no quedamos con el corazón encogido y con ganas de decir muchas cosas, pero yo las voy a decir ahora solamente con estas canciones. No sin antes agradecer a la Comisión de la Verdad, a Carmen Carreras, a todas las compañeras de la asociación que me hayan dado este inmenso privilegio de ponerle un poco de cultura musical también a un acto como este, de la misma manera que hace pocos días se hizo, ¿no?, en memoria de las víctimas del fascismo. Así que, sin más, me vais a permitir que empiece ahora este acto, esta intervención con un homenaje a Julián Grimao. Hoy, precisamente hace unas horas, se hubiese cumplido 60 años del asesinato del camarada Julián Grimao. Tengo que beber agua, no sé. Si el sonido nos gusta muy fuerte o algo, decirlo con libertad, iba a decir sin libertad, no estamos acostumbrados a tener libertad, y bajo volumen si lo veis muy alto, etc. He conocido el crimen una mañana, color y pena de sangre humana, solo nubes y plomo, no presenciaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. El dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, que amargo suenas, las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Nacerá el trigo joven entrevesadas, las razones del pueblo pisoteadas, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros, como querías, como querías. Tú estarás con nosotros, como querías, como querías. Y está con nosotros Julián Grimao, y todos, cada uno que lo han asesinado, nuestros camaradas, nuestros compañeros y compañeras, son nuestros camaradas. Yo voy a ser abuelo en muy pocos días.
bajo el volumen, en general de todo. A ver si así un poco mejor. Voy a ser abuelo dentro de muy pocos días, con mucho orgullo por primera vez. Y a mi nieto, que se va a llamar Darío, no va a haber, no digo un minuto de descanso, por supuesto que sí va a haber, pero ni un momento de olvido de transmitirle también a nuestros hijos, a nuestros nietos. No podemos hurtarles esta historia, porque ellos también y ellas son parte de esta historia. Y no podemos permitir que seamos un puente que anule toda esta barbarie criminal que sufrieron todos los pueblos de España. Se han nombrado muchas cosas, pero yo creo que Machado parecía que estaba viendo su futuro, ¿no? Parecía que Machado conocía cómo iba a ser su final y lo reflejó en estos cantares. ¿Está el volumen bien? ¿Ahora? Todo pasa y todo
Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estela en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde otros bosques se visten de pinos, se oyó la voz de un poeta cantar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un medio, cuando de nada nos sirve pensar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a Voy a leer rápido porque esta canción, también histórica, canción de Burke Madame, yo siempre me gusta presentarla diciendo, leí un texto que dice que en febrero de 1939, poco antes de la caída de Madrid en manos de los fascistas, un grupo de combatientes republicanos sobrevivientes de la Brigada Mixta número 143, en su camino al exilio buscando refugio al otro lado de la frontera con Francia, recorría el campo de concentración de Burke Madame. Marchaban en silencio hasta que vieron detrás de la frontera que dejaban atrás a los franquistas vigilándoles. Justo en ese momento, entre estos excombatientes, comenzó a alzarse un canto cada vez más fuerte y de manera improvisada, pues la letra parece haber sido creada justo en ese mismo instante, mientras que la música es la de la Kornieskaya, la armada a caballo, de Dan y Dim, supongo que será Dimitri Popkras, uno de aquellos supervivientes. Así lo contó años más tarde a los periodistas italianos Santiago Liberovici y Michele Straniero, que así lo recogieron en sus cantos de la nueva resistencia española. Camaradas, salid de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Y a ti, Franco, traidor y asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste
tendrás eternamente nuestra maldición. Las tierras de España, las grandes, las son desierta llanura. Galopa caballo cuadrado, jinete del pueblo al sol y a la luna. Hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. Suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa jinete del pueblo, caballo matado, caballo desnudado. Hasta enterrados en el mar. Hasta enterrados en el mar. Nadie, en tu frente no hay nadie, es nadie la muerte se va en tortura. Galopa caballo matado, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Hasta enterrarnos en el mar. A galopar, Hasta enterrados en el mar. a galopar, a galopar. Hasta enterrados en el mar. Hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrar a los fascistas en el mar. Queda tiempo para una. Hay que elegir. Bueno, voy a elegir democráticamente. Quien quiera oír la bordeta canto a la libertad. O quien quiera oír Bella Ciao. La bordeta. La bordeta que venimos de Belchite. Habrá un día en que todas al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todas al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así aquellos que cayeron quitando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
pueda ser, que sea con viento que arranque los manojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Muchas gracias a la asociación por invitar al lector y regalarme el libro que está recién sacado para conocer mucho mejor la historia y de este pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Feminista que no estaban en el origen, pero supongo que los boletos no tendrían ningún inconveniente. Al contrario, estaría encantado de poderlo hacer así. Pero aquí también lo voy a hacer. Esta mañana me he despertado. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he despertado y he descubierto algo preso. Oh guerrillera, quiero ir contigo. Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 guerrillera, quiero ir contigo porque me siento morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Y así la gente cuando la vea, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y así la gente cuando la vea se dirán que bella flor. Esta es la flor de la guerrillera. Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta es la flor de la guerrillera, muerta por la libertad. Y esta es la flor de la guerrillera, muerta por la libertad. Oh,